Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos. Para la Universidad de Costa Rica, en la sede del Pacífico, es un honor contar con la presencia de todas y todos ustedes en la charla Normas APA, séptima edición. Nuestra presentadora, nuestra charlista el día de hoy se llama licenciada Lisbeth Soto Pérez. Ella es la referencista de la Biblioteca Luis Ferrero Acosta, acá en la sede del Pacífico, y le damos la palabra a Lisbeth Soto Pérez para que inicie con la charla. Si tienen alguna pregunta, por favor, indíquenla acá en los comentarios de YouTube. Si quieren, pueden hacerlo por el Facebook de la Biblioteca Luis Ferrero Acosta. La compañera Graciela estará ahí en el Facebook de la biblioteca para transmitir las preguntas que ustedes hagan, las dudas que tengan a la compañera Lisbeth Soto. Iniciamos, ¿listo? Muchas gracias, Rafael. Buen día a todos los que nos acompañan el día de hoy. La charla que les voy a presentar es una breve explicación de las citas y referenciaciones usando el manual de la Asociación Americana de Psicología, o sea, las normas APA, versión séptima edición, que empezó su vigencia en la primavera del año pasado. Entonces, a continuación les voy a explicar cómo son las citas cuando se escriben dentro del texto y cómo se harían la lista de referencias bibliográficas al final del trabajo de investigación. Las citas en el texto generalmente se caracterizan por las textuales que tengan de menos de 40 palabras y las de más de 40 palabras. Entonces, una cita textual de menos de 40 palabras se van a escribir dentro del mismo texto que ustedes están haciendo, mismo interlineado que el resto del trabajo escrito, mismo tipo y tamaño de letra, luego de 2 puntos y encerrados entre comillas. ¿Por qué les estoy explicando esto? Porque las normas APA manejan un tipo de letra e interlineado un tanto diferente al que comúnmente se utiliza en la universidad. He notado que generalmente se utiliza Arial a espacio y medio. Sin embargo, las normas APA manejan otro, por ejemplo, el Times New Roman doble espacio. Entonces, para este caso, lo que les vamos a explicar es cómo decir la estructura y luego el tipo y tamaño de letra será definido según su docente, según su escuela que les haya especificado X o Y tamaño. Entonces, también les he puesto acá el número de la sección dentro del manual original donde se encuentran las citas y las características correspondientes para que ustedes puedan revisar y ampliar su conocimiento, evacuar cualquier otra duda que aparezca acá. Esto referente a las citas textuales con menos de 40 palabras. Las de más de 40 palabras se escribirían en un bloque aparte a doble espacio. No se pondría un espacio, o sea, un renglón antes y después de la cita, como para dividirlo, al mismo tipo y tamaño de letra. Luego de 2 puntos, este no va con comillas como el de menos de 40 palabras y no lleva punto luego de cerrar paréntesis. Más adelante les voy a mostrar esto. Principalmente las partes de una cita se componen de 3. ¿Quién lo dijo? O sea, el autor. ¿Cuándo lo dijo? En este caso la fecha. ¿Y en qué parte del documento está lo que dijo? Entonces, para autor, nosotros vamos a citar, si es solo un autor, el primer apellido, o podemos citar, si es un apellido compuesto, apellido guión apellido, por ejemplo, Gómez Lara, que el autor ya en sí tenga su apellido el guión. Si fuese un apellido compuesto como los latinos, por ejemplo, mi apellido es Soto Pérez, entonces sería la tercera opción, con un espacio en medio. Si son 2 autores, sería el primer apellido, el autor A, y apellido del autor B. Luego de 3 autores, podemos escribirlo de 2 maneras en la versión en español. Apellido y la partícula et al en cursiva, o apellido y la partícula et al sin cursiva y tildado. Et al representa, como quien dice, todos los demás. El resto de autores va a ser citado en las referencias. En cuanto a la fecha, podemos poner solamente un año
O también se puede poner año 15 de junio, por ejemplo, en el caso de las revistas o de alguna publicación que es más específica la fecha. Y en caso que no aparezca ninguna, vamos a usar las abreviaturas S.F. o sea, sin fecha. En el respecto de la parte del documento donde se encuentra lo que usted está citando, podemos encontrar si es una sola página, entonces la P minúscula, punto, espacio y el número de página. Si son varias, entonces pp, punto, de la página, digamos, 5 guión a la 7, o si hay un salto de paginación, pp, punto, número, coma, el otro número. ¿Cómo sucedería en este caso? Ejemplo, estamos haciendo una cita textual en un libro, terminamos la partecita en la página X, la siguiente trae un gráfico, o sea, no texto, y hasta la siguiente viene el resto de la cita que vamos a poner. Entonces debemos ponerle una coma que va a indicar que es esta página y luego esta otra. En el caso de páginas web, que no tienen un número definido de paginación, sino que usted baja con el mouse y baja y sigue habiendo este texto corrido, vamos a usar párrafo. En este caso sería par, PA tildada, doble R, un punto. Y el mismo método, el rango, un solo párrafo o varios de aquí a acá o uno y después saltando al otro. Y con respecto a leyes, utilizaríamos la partícula ART de artículo. Aquí a veces me consultan que si estoy tomando una ley que está impresa, ¿por qué no le pongo la página? Sucede que puede ser que ustedes tengan un artículo de un reglamento en un solo documento, o sea, el documento pequeño que compone solo esa ley. Entonces la paginación va a variar a de si alguien va a consultar un conjunto de leyes en un mismo compendio, la paginación no va a coincidir. Siempre es mejor poner artículo. Listo, Lisbeth. Tengo una pregunta. Sí, Dice Jefferson Urbano, ya no se coloca la primera letra del nombre en la referencia. estamos en este momento viendo las citas. Las citas solo involucran lo que es el apellido. Las iniciales del nombre van en la parte de referencias bibliográficas al final. Ah, y hablando de eso, olvidaba comentarles, las normas APA se pide que el título de la lista sea referencias bibliográficas, no bibliografía. Hay una diferencia en las normas APA cuando especifican que una bibliografía sería todo lo que se encuentra de X tema sin saber si todavía lo van a poder utilizar o no en su trabajo. Una vez que hayan seleccionado los materiales que van a usar y solamente esos del grupo más grande, esas se van a llamar referencias. En este caso, como les decía, solamente apellidos cuando van a citar dentro del cuerpo del trabajo y las iniciales van a ser después. Hay unas excepciones que vamos a ver más adelante, por ejemplo, en lo que son fuentes, fuentes secundarias, me parece. Ya lo vamos a ver, que esas sí involucran las iniciales. ¿Alguna otra pregunta, Rafa? Estamos bien, pero ahorita no tengo más preguntas. Ok, gracias. Continuamos entonces. Vamos a ver un ejemplo de una cita que se llama narrativa. Dentro de las citas, aparte de las que son de menos de 40 y más de 40, también se pueden clasificar como narrativas o parentéticas. Una cita narrativa sería como en este caso que vemos acá. Vemos, digamos, que empieza el texto explicando, digamos, ustedes están redactando, van a incluir una cita. Y entonces, si es una narrativa, es cuando nosotros nombramos al autor de primero, antes de empezar a citar. Entonces, digamos aquí, dice Kaku, a la par del apellido siempre le vamos a poner entre paréntesis el año, siempre van ligados, afirma dos puntos, abre comitas, el texto tal cual que viene en el documento. Luego al final cerramos comillas y vamos a poner la tercera parte de la cita. Ya nombramos al autor, ya nombramos el año, ahora sigue lo que es la página. Entonces, página 90. Punto y seguido, y luego continuamos escribiendo
como el comentario que hicimos. Aquí hay algo que quiero resaltar. Vamos a ver. Quiero resaltar esto que está aquí dentro de la cita textual. Este paréntesis con 3 puntos suspensivos. Esto podemos hacerlo, según las normas APA, para permitirnos cortar un trozo del texto que no viene al caso dentro de la cita que estamos haciendo. Entonces, esta parte de acá no está así escrito en el documento original, sino que nosotros lo incluimos para poder cortar un poco de texto y continuar luego en ciertos sentidos, no sé qué, no sé. Entonces, podemos hacerlo así para reducir un poco. No es, a la hora de citar, estos puntos suspensivos no se ponen al inicio. Si usted quiere recortar el inicio, simplemente escribe más adelante. Es cuando va dentro de la cita textual que ustedes quieren omitir algo que nosotros ponemos eso. Ahora vemos un ejemplo de cita parentética. La cita parentética sería que en ningún momento mencionamos el autor, entonces lo vamos a incluir al final junto con la paginación y el año. Entonces vemos en este ejemplo, estamos escribiendo, este texto es parte de lo que ustedes están haciendo sus ideas, luego abrimos comilla, esto es textual del documento, estos puntos suspensivos forman parte del archivo, del documento, no es que nosotros lo pusimos. Se diferencia si nosotros lo hicimos poniéndolo entre paréntesis. Llegamos al final de la cita y aquí, como en ningún momento dijimos, ¿quién lo había hecho? Entonces tenemos que meterlo entre paréntesis. CACU, 2009, P90. Punto y seguido y seguimos explicando nuestra idea. Continuamos entonces. Ahora vamos a ver un ejemplo. Sí, En un libro que está formado por capítulos y los capítulos son escritos por diferentes autores, a la hora de citar una cita narrativa de un capítulo de un libro, se debe incluir todos los autores que participaron en el libro o solo se debe escribir el autor del capítulo. depende de la importancia o relevancia que usted tenga para esa ocasión. Por ejemplo, puede ser que usted de ese libro que se componen distintos autores por cada capítulo, solamente va a usar uno o dos de ellos. Entonces, lo recomendable sería usar la referencia y la cita de solo esa parte. O si va a usarlo todo completo, entonces podríamos ponerlo como el autor global, que sería en este caso un editor que está reuniendo todos los autores y poniéndolos ahí. O bien hacemos una cita secundaria. Fulanito, como se citó en Menganito, por ejemplo, el primer autor que vamos a nombrar es el autor de esa parte. Y entre paréntesis, como se citó en, va el nombre del autor o editor del libro completo. Puede hacerse de distintas maneras dependiendo de la intención que usted quiere darle al lector de su trabajo. Más adelantito en las diapositivas les vamos a mostrar un ejemplo de eso que se llama cita secundaria. Gracias, esa era la duda de Elena Elizondo. También Edwin Delgado dice, Ajá. en ese caso uno puede elegir qué cita utilizar, si al principio o al final. Sí, como para darle más fluidez al trabajo, que no sea siempre como se varía estéticamente raro. Y además también depende de la intención que usted quiera darle. Si usted está diciendo una idea de sí mismo y también quiere agregar otra seguida, podemos usar la parentética al final. O si depende de, digamos, de lo que usted quiera darle la intención. Hay distintas maneras, Gracias. entonces uno puede elegir. Con gusto. Vamos a ver entonces un ejemplo de una cita de más de 40 palabras. Les había comentado que va en un bloque aparte, entonces digamos en este caso, esto es una breve introducción que dijo la persona que está haciendo el trabajo. Otros han contradicho ese punto de vista, 2 puntos, luego 2 puntos hacemos un bloque aparte, pero también hay que ponerle una sangría, el párrafo va justificado a la izquierda, alineado a la izquierda con 1.5 centímetros. Es todo aquí como una tabulación completa. Si la cita consta de 2 o más párrafos,
Al llegar al siguiente párrafo, vamos como en esta flechita roja a hacerle una breve sangría. Este es un ejemplo de una cita de más de 40 palabras y parentética, para hacer notar lo que decía de que el punto final no va después del paréntesis, no iría aquí, sino que lo ponemos acá. Luego de la cita, punto, espacio, abro paréntesis, todas las partes que nos hicieron falta, el autor, el año y el rango de páginas. En este caso sería de la 111 y a la 112. Ahora vamos a ver una parte que pueden encontrar cuando están haciendo un trabajo de investigación como más a nivel social. O en esta situación de la pandemia que estamos haciendo muchos trabajos que nos pasan los profesores, trozos de documentos o por WhatsApp o por correo electrónico o incluso por una entrevista, una llamada telefónica. Y es lo que se llama comunicaciones personales. Estas no pueden ser consultadas por los lectores, o sea, no han sido publicados, no es en una imprenta, no puede encontrar usted el libro al respecto. Se van a citar dentro del texto, pero no necesitan ir en la lista de referencias al final. Veamos este caso. Este es un ejemplo de cita narrativa, el primero, y esta una parentética. ¿Qué partículas van a llevar? Inicial del nombre y después el apellido. En el caso de la narrativa lo mencionamos por fuera, abre paréntesis, esta frasecita, comunicación personal, coma, el día de el mes en minúscula, porque lo estamos escribiendo en español, de el año. Y si hicimos toda la cita, o el comentario o el parafraseo, y hasta el final lo agregamos, entonces el paréntesis comienza antes de la inicial del nombre, el apellido, coma, comunicación personal, coma, 8 de enero de 2020, en este ejemplo. Un caso particular de comunicación personal, entrevistaron al director de una escuela. Entonces, de acuerdo al director de la escuela, Estrellita, L. Rodríguez, comunicación personal, la fecha en que lo entrevistamos, dice tal y tal cosa respecto a la deserción escolar o algo así. O podemos hablar, la deserción escolar en la escuela Estrellita, es de tanto por ciento en el tal año, de tal cosa, según su director. Entre paréntesis, L. Rodríguez, comunicación personal, 8 de enero 2020. También me han preguntado si vale también para un libro que ha sido escrito. Yo les digo que sí. Ejemplo, el profesor les mandó un rango de copias, pero no dice de qué libro es, de qué año, le faltan datos para hacer la referencia. Entonces, tómelo como la persona de la comunicación personal, el nombre de su docente, aunque sea un libro que sí fue impreso y todo, es una parte, entonces van a citar, van a comentar, pero siendo el autor la persona que les envió el material. Ahora vamos a ver lo que son fuentes secundarias. Estas suceden o se utilizan principalmente cuando el trabajo original ya no se imprime, ya está muy viejito o se acabó el tiraje. No se puede encontrar en fuentes habituales, digamos, está en otro país y solamente en una colección cerrada, no está digitalizado. O cuando no se encuentra en nuestro idioma. Entonces, en esos casos, vamos a utilizar la cita dentro de nuestro trabajo, pero nombrando primero al autor que está siendo citado por el del documento grande que tengo yo. Entonces, ejemplo en este, Morales, abro paréntesis, como se citó en Herrera, 2019, eso es un ejemplo narrativo. ¿Qué significa? Tengo el documento de Herrera, cuya edición es del año 2019, y Herrera está citando algo de Morales, y voy a hacer una cita de Morales. ¿Cuál es el que va a aparecer en la lista de referencias? Herrera, porque es el documento que yo tengo en la mano. Las normas APA también permiten hacer la cita parentética. Explico todo y al final vamos a poner Víquez, como se citó en Arroyo, 2020, qué página, qué página. También podemos incluirlo así. Ah, perdón, en este caso cometí un error. Debería ser PP 47-48. Y ahora la séptima edición permite también, en el caso que ustedes necesiten reforzar o llamar más la atención del año que fue citado dentro, también podemos poner el año de esa persona que está siendo citada en el libro más grande.
Veamos este caso. Conejo, 1982, como se citó en Rojas et al. 2014 P20. ¿Qué significa? La cita que está tomando Rojas dentro de su libro es de Conejo y también aparece que Conejo lo mencionó en el año 1982. Aquí vemos un ejemplo. Morales, como se citó en Herrera, menciona y ustedes ya escriben todo el resto del texto y ponemos al final la paginación. O una parentética. Hablamos de X concepto y al puro final vamos a decir la cita secundaria. Conejo 1982, como se citó en Rojas de tal. Ahora vamos a hablar sobre las referencias bibliográficas. El primer tema que abarcamos fue cómo se escribe dentro del cuerpo del trabajo. Ahora, cómo se va a hacer la lista que va al final. Las referencias van a tomarse todo lo que usted mencionó dentro del cuerpo de su trabajo. O sea, si aparece en la lista de referencias, tiene por fuerza que estar en el documento escrito. Al revés, no, digamos, si dentro del documento escrito hay algo, no necesariamente va a aparecer en la lista de referencias. ¿Cómo en qué caso? Como en la comunicación personal o en las fuentes secundarias, que quien va a aparecer es el del documento más grande. Se acomodan por orden alfabético, de la A a la Z. No es que ustedes van a tomar, digamos, el documento tiene 4 autores. Ustedes no van a acomodar dentro de esos 4 autores el que comienza con la letra más baja del alfabeto y poner el último. En esos casos, el orden en que vienen los autores, aunque sea al revés, digamos que empiece un autor, un libro con Zamora y su coautor sea Cordero, es el orden de participación o de aporte que dio en la investigación. Eso no le damos vuelta. Le acomodamos el orden de entre distintos documentos, independientemente del formato en que estén. Si es un libro, si es una revista, si es una tesis, etcétera. Van acomodados por orden alfabético. Hay ciertos casos muy puntuales en el que hay que hacer ciertos análisis para acomodar. Vamos a verlo. Aquí está, entonces, básico, orden alfabético, autores personales o autores corporativos o si entro por título. ¿A qué me refiero con autores corporativos? Cuando mencionan una organización, un instituto, por ejemplo, la UNESCO, el INAMU, etcétera. Si es un mismo autor y es solo uno, o sea, él escribió solito, pero hay varios de él mismo dentro de su investigación, el año más viejo lo ponen de primero y después el año más nuevo. Si es un autor que escribió y aparte ustedes también están mencionando otro documento donde ese mismo autor está con otros autores, entonces darle prioridad en el orden al que primero es solito y después cuando va acompañado. Si es el mismo primer autor, entonces ustedes van a acomodar entre las distintas referencias por el apellido del segundo, si coinciden también el apellido del segundo, por el tercero y así sucesivamente. Si todos los mismos autores están acomodados y todos coinciden, digamos, tengo 3 documentos de los mismos 3 autores, entonces, ¿cuál es el orden de acomodo? Fijarse en el año de publicación, que vaya el año más viejito primero y el más nuevo de último. En español, hay apellidos compuestos, se van a omitir las preposiciones, por ejemplo, para acomodar de la Garza, vamos a poner en la letra G, Garza de la, y después las iniciales del nombre. A la hora de citar, vamos a poner de la Garza, pero a la hora de acomodarlo es Garza. Aquí tenemos una pequeña lista. Liz, tenemos una consulta. Sí. Dice, de parte de Kevdal Reyes, ¿cómo se citaba de menos de 40 palabras? Ok, vamos a retroceder un momentito. De menos de 40 palabras, vamos a seguir esta tabla. 2 puntos en un bloque aparte. Se va a escribir a doble espacio, alineado hacia la derecha con un espacio de 1.5 centímetros, al mismo tipo y tamaño de letra que nos dicen en el que hagamos el resto de la investigación. Bueno, luego de los 2 puntos, sin comilla y sin punto luego de paréntesis, que era aquí, como este. 2 puntos, la cita textual con el bloque de 1.5 y en el caso que sean 2 o más párrafos, le ponemos una sangría en el segundo y así sucesivamente. Y el puntito de la cita
va después del texto y no después del paréntesis. Podríamos haber hecho otros han contradicho esta vista, por ejemplo, Purcell, entre paréntesis 1997, 2 puntos, la cita y la última partícula, que es la paginación, la ponemos aquí entre paréntesis pp 112-112 y ya, de cualquiera de las dos maneras. Okay. Bueno, aquí tenemos un ejemplo, como les decía, de cómo acomodarlo. Digamos aquí, va de la A a la Z, por ejemplo. Y si se van surgiendo, distintos casos, los vamos acomodando según las características que pusimos aquí. Entonces, Araya solo, Araya, Vega y Bello escribieron 2 documentos, entonces, bueno, 3 documentos, entonces vamos a escribirlo por el año. Resulta, esto no los expliqué antes, que los 3 también son del 2020. ¿Cuál va a ser su orden? El año solo, y le vamos a agregar nosotros la letra A al primero. Luego tenemos una letra B porque viene con 26 de marzo, toda la fecha. Y este también tiene fecha, pero marzo va antes de abril. Entonces este sería la B y este sería la C. ¿Cómo lo vamos a citar dentro del cuerpo del trabajo? Poniéndole Araya y Bello, entre paréntesis 2020, a Araya y Bello, entre paréntesis 2020C y así sucesivamente. El orden lo vamos a especificar nosotros al montar la referencia. Y no hay problema en que ustedes mencionen primero en su investigación al 2020C y luego al A y luego al B. No hay problema. No es que tienen que obligarse a hacer este mismo orden. Aquí tenemos otro caso, mismos autores. Entonces vamos a poner el año más viejo de primero y luego el año más nuevo. Luego aquí resulta que Davidson trabajó solo en un documento y después acompañado. Entonces, el primero solito lo acomodamos y después ya acompañado. No importa que este sea 2019 y este 2015, no tiene nada que ver el orden de fecha cuando lo primero que estamos notando es el orden en los nombres. Aquí tenemos un trabajo en que Jacobson trabajó con Duncan en 2, pero con un tercer autor distinto en cada uno. Entonces vamos a acomodarlo. Primero todo esto que coincide igual. La P va antes de la Y. O sea, Park va antes que John. Por eso lo acomodamos así. Y los dos coinciden en el año. Pero como son distintos autores, yo no le voy a poner A y B. Eso no aplica aquí. Y resulta que también trabajó con Jacobson y Raymond. Entonces Raymond va después de Duncan, va después de la P. Entonces lo acomodamos aquí. Y el año 2017. Ahora veamos este caso, que el autor Patel, nosotros aprovechamos y tomamos un montón de documentos de él que lo ha escrito solos. ¿Cuál sería el orden al acomodarlo en las referencias? Todo lo que sea del mismo autor que no tenga fecha va primero, ese F, ese punto F punto. Después del año más viejito al más nuevo, entonces del año 2016, 2018. Resulta que tengo 2020, los dos iguales, pero este dice abril y este está solito, entonces el solito va como el A y el que dice el mes va como B. Y si hay un documento que dice en prensa, iría al final de todos estos órdenes que estamos haciendo del mismo autor. Luego acá tenemos 2 autores con apellido Taylor, pero si vemos las iniciales, son 2 personas distintas. Uno es JM y el otro T. Entonces lo vamos a acomodar como J va antes que la T. Entonces este va de primero, 2015, y este del 2014 al final. Eso es como una especie de guía para que ustedes, en caso que tengan duda, lo puedan consultar. Ahora vamos a ver ejemplos de referencia según el tipo de documento que vamos a utilizar. Las normas APA séptima edición traen muchísimo más opciones de poder tomar información incluso de recursos electrónicos y tecnológicos. Entonces los invito a consultar el manual directamente o bien revisar en la página de la oficial de la APA. Ahí viene un blog de consultas para que ustedes también puedan revisar en caso de que tengan alguna duda. Yo me limité en este caso
a los que he visto que aquí en nuestra universidad se utilizan como más comunes. Entonces vamos a ver esos. Para libros. El formato primero, les mencionaba, cuando citan, por ejemplo, en este primer ejemplo, es Zamora Hernández. A la hora de citar, solo mencionamos a Zamora 2009 dentro del trabajo. La referencia sí lo vamos a escribir. Zamora Hernández, coma, iniciales del nombre. Abro para hacer el año, entre paréntesis. Cada área va a ser separada por un punto, espacio, punto, espacio, punto, espacio, punto, espacio. Esta parte, después de el año, sigue el título. El título va a ir en letra cursiva. Y luego vamos a escribir el publicador o la base de datos en que esté. En este caso, como es impreso, es el nombre del publicador. Si no nos alcanza en una misma línea, en un mismo renglón, entonces vamos a hacer una segunda línea haciéndole una tabulación, que generalmente es un tab o el equivalente a 7 dígitos. Disculpe, Liz, 7, sí. sale otra pregunta en el chat del YouTube. Dice, ¿a qué Ajá. se refiere en prensa? En prensa es, por ejemplo, sucede mucho que un autor quiere publicar en una revista y esa revista tiene un comité que evaluó y dice, sí, pasa el artículo, es de calidad, lo vamos a publicar, pero lastimosamente ya el tiraje de esta temporada ya se hizo. Entonces no podemos mandarlo a publicar hasta en la siguiente tirada de revistas. Entonces ya fue aprobado, está en prensa, se puede publicar en digital. Me ha sucedido que estoy revisando en bases de datos y me he encontrado artículos que dice 2022, por ejemplo. ¿Por qué? Ya fue aprobado, fue publicado en línea, pero en papel todavía no. Significa en prensa. Eso es un ejemplo de los más comunes de cuando dice en prensa. También podría ser, le aprobaron la tesis y le dijeron, lo vamos a subir a la base de datos, pero todavía está en proceso. Entonces está en prensa. Eso es lo que significaría. Ok, continuamos entonces. Les decía, el título de un libro va en cursiva. Vamos a ver entonces otro ejemplo. Este es un ejemplo, digamos, el primero que no tiene número de editorial, digo de edición, perdón. Este sí tiene edición. Entonces, vienen los apellidos, el apellido solito en este caso no tenía dos, iniciales del nombre, el año, el título en cursiva. Resulta que este consta de título y subtítulo. A veces los libros, por ejemplo, traen un título en la tapa, en la portada más grande y abajo letras más pequeñas. Eso lo consideraríamos como subtítulo. Lo vamos a hacer, lo vamos a escribir separado con estos dos puntos. Dos puntos, espacio, el subtítulo, en minúscula en la versión en español. Después de dos puntos y empezar un subtítulo, solo iría en mayúscula en la versión español si es un nombre propio, un nombre institucional, una organización, etcétera, lo que empieza. Luego, en este caso, hay número de edición. Entonces, ¿dónde se va a colocar? Se va a colocar luego del título y antes del nombre del publicador. Y lo vamos a escribir así. Abro paréntesis, el número de edición, punto, en flotante la letrita del número ordinal. Esto sería 11ava. Si es la segunda, entonces ponemos un 2 punto de A, de segunda. De puntito, cerramos, punto espacio, y el nombre del publicador o editorial sería Elsevier. Ya no se coloca la ubicación geográfica. Antes iría, digamos, Bogotá o Buenos Aires, coma, Elsevier. Ya no. Ahora solamente es lo básico, autor, fecha, título, subtítulo, editorial, número de edición y editorial. Ahora veamos este otro ejemplo, que era el que me habían hecho una pregunta anteriormente. ¿Qué pasa cuando yo solamente voy a usar un capítulo o estoy citando solo una parte de un documento? Entonces, si solamente voy a usar una, entonces lo más recomendable es
utilizar esa sección y hacer la referencia correspondiente, como en este caso. En este caso vamos a ir marcando. Este sería el autor, Dillard, de esa sección, de ese capítulo. El año va a ser del libro global, del grande. Como es un capítulo de un libro, el título de ese capítulo no va a ir en cursiva. Luego vamos a escribir una partícula que se conoce, bueno, que se usa como en. En va a ser el indicativo de que está formando parte de algo más grande. Luego de en, vamos a poner los autores, puede ser uno, pueden ser varios, de quien se encargó de recopilar todos esos documentos, todos esos capítulos en uno solo, o sea, generalmente es un editor. ¿Cómo los vamos a acomodar? Con las iniciales del nombre de primero y después el apellido. Aquí tenemos en este ejemplo 3 autores. Entonces, M.B. Oliver, Oliver es el apellido, coma, a Rainey. Cuando vamos a llegar al último autor, le ponemos I, la inicial y el apellido. Inmediatamente después de ellos, un espacio, abrimos paréntesis y vamos a escribir la partícula EDS, que es la labor que están cumpliendo en este trabajo, en este documento, que serían editores. E mayúscula DS puntito. Cierro paréntesis, pongo una coma y ahora lo que sigue es el nombre del libro grande. Y ese sí va en cursiva. Ese sí va en cursiva porque es el libro más grande. Influencia de los medios, 2 puntos, avances en investigación. Inmediatamente. Lisbeth, Sí, tenemos otra consulta. dime. En el caso de encontrar un libro por biblioteca digitales, ¿cómo sería la referencia? Ok, podemos usar estos mismos 3 machotes, solo que al final, después de la editorial, después de esto, Elsevier Routledge, el centro de investigación, le escribiríamos o el nombre de la base de datos donde está, o la dirección electrónica de donde lo podemos encontrar si no pertenece a base de datos, o si ese documento tiene un DOI, que es DOI, el identificador de objeto digital, copiamos ese código alfanumérico al final. Entonces, hacemos todo igual a como esto, y para diferenciarlo le agregamos aquí. Con solo eso al final, no hay pierde, digamos, simplemente escribimos ahí, ya sea la dirección electrónica, o si tiene una base de datos, perfecto, el nombre de la base, o si tiene un número DOI, el DOI. Tienen que tener cuidado en este caso con las direcciones web, por ejemplo. Digamos un ejemplo que me ha sucedido. Estamos utilizando una base del sistema de bibliotecas y trae su propio generador de cita o de referencia, pero esa dirección viene dentro de ella una partícula que dice el nombre de la universidad. Por ejemplo, en nuestro caso sale zip, UCR, SCR. No podemos poner esa dirección web aquí. Es mejor poner el nombre de la base de datos donde está. ¿Por qué? Si una persona es ajena a la Universidad de Costa Rica, que es en este caso nosotros, no va a poder entrar a ese documento. Pero si tiene acceso desde su universidad o de forma independiente de accesar a esa base como tal, digamos la base EBSCO, entonces simplemente le ponemos EBSCO host y la persona busca ahí dentro de la base el documento y lo va a localizar. Sería casi que el mismo formato, solo que agregándole aquí al final. Este ejemplo de abajo, estoy poniendo casi que todos los campos, porque después del título en cursiva y subtítulo abrimos paréntesis y le vamos a poner, en este caso era la 4ª edición, coma, el rango de páginas que compone ese capítulo. O sea, el capítulo de Dillard va de la página 115 hacia la 129 del libro de Oliver, Rainey y Bryant, que son editores y que se llama Influencia de los medios, avances en investigación. La editorial Routledge. Si no tenemos edición, entonces simplemente abrimos paréntesis y le ponemos solo pp, punto espacio, del rango de la 115 a la 129. No vamos a poner, que eso es otra pregunta que me habían hecho en otras ocasiones, no vamos a poner aquí solo las páginas que yo usé, no, es el rango
dónde está ese capítulo. Ya dentro del cuerpo de trabajo sí vamos a poner las páginas que yo usé, porque es citar ya textualmente o más específicamente. Y continuamos. Vemos entonces en esta otra diapositiva un ejemplo de cómo se haría la revista impresa o la revista digital, que en este ejemplo trae un DOI, que es lo que les estaba mencionando antes. Aquí se compone de dos autores, Alpizar Solís C y Elizondo Salazar J. 2019. El título de la revista, del artículo, perdón, va en letra normal. En cursiva va el nombre de la revista que la contiene, o sea, de lo más grande. Luego aquí tenemos el volumen, también va en cursiva, después de una coma espacio, pegadito, pegadito, abriendo paréntesis, el número, coma, de qué página está el artículo. Entonces, de la 113 a la 124. Noten aquí que no le pusimos PP. El PP es solo para las citas dentro del trabajo o para los rangos que vamos a usar, digamos, una parte nada más de un documento. Si fuese digital, hacemos lo mismo. Autores, año, el título, punto, espacio, el nombre de la revista en cursiva, coma, espacio, el número, el volumen 16, en este ejemplo, el número 1, y va de la página 3 a la 62, punto, espacio, no me cupo aquí todo, entonces ponemos aquí abajo el código alfanumérico que es el DOI. ¿Cómo me va a servir eso? Un DOI, puedo copiar esta lista, la pongo en el navegador y va a abrirme precisamente el documento de Abarca y Arias. No va a encontrar la revista Diálogos, sino que es un sabueso que localiza exactamente el documento. El DOI fue creado para poder localizar, ya que diariamente nacen y mueren muchas páginas, se mueven la información para allá y para acá. Entonces era como más específico localizarlo así que meterse en una base y empezar a navegar a encontrarlo. Luego tenemos ejemplos cuando vamos a utilizar una tesis. La primera es una tesis impresa. Esto es de una no publicada texto completo. O sea, una no publicada se refiere a que todavía no está en el repositorio, no la han subido a una base de datos, solamente está en papel. Entonces, en este caso vamos a poner el autor, el año, el título de la tesis. Inmediatamente después del título de la tesis, vamos a abrir paréntesis cuadrados o corchetes. Vamos a escribir tesis de maestría, de licenciatura, de doctorado, con la partícula no publicada. Luego una coma y el nombre de la universidad que da ese título. Cierra paréntesis cuadrados, punto final. Así es como sería básicamente una tesis. Autor, título, entre paréntesis cuadrados o corchetes, el rango de la tesis, coma, el nombre de la universidad que lo publica y hasta ahí. En el caso de páginas web, perdón, de tesis que ha sido publicada en página web, entonces, autores, el año, el título de la tesis, abro paréntesis cuadrados, digo en este caso la tesis de licenciatura, coma, el nombre de la universidad, Universidad de Costa Rica, punto. Vamos a anotar el nombre de la base o donde se encuentra alojado, que en este ejemplo es el repositorio del zip de UCR, así se llama esa base de datos de tesis. Y después de eso le colocamos la dirección web. Sin escribir recuperado de, que en las versiones anteriores se escribía. Recuperado de www, http, no sé qué. Ahora la séptima edición lo elimina. Entonces solamente saltamos a poner la dirección web. También las normas APA nuevas dan la opción de que en caso de que la dirección sea muy, muy larga, que a veces se compone de 3, 4 renglones, se permite la opción del uso de acortadores de URL. No sé si han notado, a veces dice bit.ly, una referencia con una dirección web cortita. Eso es porque utilizaron un acortador. Hay varios de forma gratuita en la internet. Ustedes pueden utilizarlos para poner una dirección más cortita. Y no hay problema, pruébenla y verán que al darle clic ahí les abre exactamente el mismo documento. Les abre, como decir, el documento con la dirección larga a como es conocida.
Ahora vamos a ver cómo haríamos cuando encontramos un documento de página web. En este caso, si es una institución que les decía que es un autor corporativo, vamos a utilizar el nombre completo de la institución. Digamos, se llama INAMU, se le conoce como INAMU. Cuando ustedes van a escribir en la investigación, pueden decir datos del Instituto Nacional de la Mujer, entre paréntesis, INAMU, explican tal y tal cosa. Y después de eso, cada vez que lo vayan a mencionar, INAMU. Pero nosotros vamos a revisarlo dentro de las referencias con el nombre completo. En este ejemplo no tenía fecha el documento, entonces le pusimos S.F. El título del artículo se llama femicidio y la dirección web está. Simplemente, listo. En este caso, este puntito, si no forma parte de la dirección web, no se lo ponen. Si forma parte de la dirección web, sí. No le vamos a poner punto final a las direcciones electrónicas, porque entonces pueden ser tomadas como parte del código URL para localizarlo. Ahora vamos a ver un ejemplo de un video que ustedes encuentren en internet y que van a usar en su investigación. En este caso, ScriptBR es el nombre de la organización. También puede ser que alguien con un seudónimo haya subido un video, entonces ponemos el nombre del seudónimo de la persona. Y esta es una fecha más específica. 2019, se va a acomodar primero el día, la partícula D y el nombre del mes en minúscula completo. Cierro paréntesis, punto, viene el título tal cual en cursiva. Luego del título vamos a abrir un paréntesis cuadrados o corchetes que también se le llama y con mayúscula vamos a decir que es un video. Esta área entre corchetes lo que va a servir es para especificar el tipo de soporte que es ese material. Seguidamente lo que vamos a anotar es el nombre del alojador de ese video. O sea, está alojado en YouTube. También hay otro que podría decir aquí Dailymotion. Está alojado en Dailymotion. Punto. Y la dirección web del video. Y hasta ahí. Y vamos a proseguir. ¿Qué pasa si ustedes están trabajando con reglamentos, leyes, etcétera? Las normas APA en inglés están un poco más complicadas de trabajar porque en Estados Unidos se trabajan con senados, congresos, etcétera, cámaras. Nosotros no, nosotros trabajamos con la Asamblea Legislativa. Entonces, lo básico para armar un reglamento, una legislación, es como se ve en esta tabla. El autor vendría a ser el organismo que decretó la norma o la ley. Luego abrimos paréntesis y ponemos año. Si tuviese más fecha, entonces día de el nombre del mes. Luego punto espacio, el nombre completo de la norma acomodándola por el número primero. Digamos ley 7600, 2 puntos y el subtítulo vendría a ser el nombre completo. Luego la publicación donde se aloja. Y luego si trae dirección web, la dirección web. Veamos en este caso. Las leyes generales, las más grandes que tenemos aquí en el país, siempre van a ser con autor de la Asamblea Legislativa. Entonces, esto no necesitaría cambiarse. Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. Luego, el año de la ley, en este ejemplo, es el año 1996. Luego, el nombre completo de la norma. Vamos a acomodarlo primero como ley 7600. 2 puntos, espacio, el nombre de la ley. Aquí sí ponemos mayúscula porque es el nombre, es un nombre propio. Ley de igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad. ¿Qué sigue después del título de la norma? La publicación donde se aloja. En este caso, el diario oficial La Gaceta, número, y lo que va a cambiar es el número este, cada vez, porque va a decir, se publicó en la Gaceta número tal ley. Entonces, esto podríamos conservarlo como un machote, poner esto en la Asamblea Legislativa, diario oficial La Gaceta, como en la publicación donde se aloja, y lo que cambiaría es el resto, el año, el título, el número de Gaceta y por último la dirección electrónica. ¿Cómo se citaría dentro del trabajo? De forma parentética, entre paréntesis, ley 7600, 1996, ART 28, por ejemplo, artículo 28.
O de acuerdo a la ley 7600-1996, o de acuerdo al artículo 28 de la ley 7600-1996, esto y esto. Si fuese un reglamento de una oficina, entonces al principio, por ejemplo, el Ministerio de Educación hizo un reglamento de disciplina. Entonces, Ministerio de Educación de la República de Costa Rica, el año en que hicieron el reglamento, el nombre del reglamento, la publicación donde se aloja, por ejemplo, la página oficial del MEP. Entonces ponemos sitio web del MEP y la dirección web de donde sale, la URL. Entonces, Liz, te interrumpo de nuevo. sí. Tenemos una consulta de Nicolás que dice, ¿qué pasa con el Consejo Universitario? Solo se pone Universidad de Costa Rica. Cuando hay muchas leyes y usted quiere especificar más, podríamos poner Universidad de Costa Rica, Consejo Universitario. Como una partícula más grande, otra, para diferenciarla. Si es ya propia de una oficina, entonces podemos poner también Universidad de Costa Rica, oficina tal, para diferenciarlos. Okay, continúo. Ahora, cuando se trata de conferencias, seminarios, congresos o ponencias, también se maneja esta tabla. Los autores vendrían a ser la persona que va a exponer. La fecha puede ser dentro de un mismo mes, como en esta primera parte, del 18 al 20 del mismo mes, o a veces los congresos hay como un corte a fin de mes y principio del otro. Entonces, ¿cómo lo haríamos? Como en este segundo caso. El año, el día de mes, guión, el otro día del otro mes. Luego, el título de la contribución vendría a ser el título de la exposición que usted va a hacer. Entre paréntesis cuadrados vamos a especificar qué es, como hicimos con el video. Entonces vamos a escribir ahí o conferencia, o seminario, o congreso, o ponencia. Luego, el nombre de la conferencia, como fue conocida, la ubicación geográfica donde se realizó, y de último, la dirección web, que puede ser una URL o un DOI. Veamos este caso. Páramo G expuso en el 2011, 8 de septiembre. Esa fue la fecha en que fue el congreso, la ponencia. Si hubiese sido un rango, entonces lo ponemos como en este caso, como aquí arriba. Cualquiera de esos dos. Después, ¿qué sigue? El título de su exposición, mitológica y matemática. Inmediatamente después abrimos un espacio, corchetes, y escribimos en mayúscula que fue una ponencia. Cierro paréntesis. Luego, ¿qué sigue? El nombre de la conferencia. Entonces, se llama Cátedra Mito y Ciencia, y se hizo en Bogotá, Colombia. Y luego, la dirección web. Miren aquí, esta que les decía yo, bit.li. En realidad, ese es un acortador. No es la dirección larguísima donde se alojaba, digamos, originalmente. Ponemos esto en el navegador y va a abrir la exposición, la ponencia de Páramo, en la dirección web original. Ahora un ejemplo de cuando tomamos diapositivas de internet. Entonces la persona que lo hizo, Mora, en el 2012, 23 de abril la subió. El título de las diapositivas, espacio, abro paréntesis cuadrados y ¿qué digo? Que es una presentación de diapositivas para especificar en mayúscula. Luego vamos a escribir el alojador, o sea, SlideShare es la página donde se encuentran las diapositivas de Mora. Y seguidamente después de donde está alojado la dirección web. Aquí hay unas tablas con información importante para que tomen en cuenta. Perdón, Lisbeth, antes de que Sí. continúes, hay una Ajá. consulta que ya hablaste del tema, pero si puedes resumirla un poco, que dice cuál es la diferencia entre citación parentética y narrativa. Entonces, si puedes volver al tema un poquitito nada más. La citación parentética es cuando usted en ningún momento de su explicación o de la cita textual dijo quién lo hizo. O sea, usted no mencionó al autor en ningún momento. Solo echó, digamos, como dice, su explicación, abrió comillas, puso textual, pero el lector se queda, ¿y de dónde tomó esto?
Entonces lo tenemos que incluir al final entre paréntesis, las 3 partículas principales, autor, año y ubicación. Entonces, escribo, por ejemplo, el tema tal se define como, dos puntos, abro comitas, la cita textual, cierro. ¿Y el autor quién fue? Entonces, abro paréntesis y pongo apellido, coma, año, coma, página. La cita narrativa es que lo mencionamos al inicio. En el año tal, el autor tal explicó este tema como, abro comitas, pongo la explicación o lo explico con mis propias palabras, ya dije quién fue y en qué año. Entonces, ¿cuál es la última parte que me falta? La ubicación. Entonces, luego de la cita, abro P. número tal, por ejemplo. Eso se diferenciaría. Narrativa es cuando menciono al autor desde el principio y parentético es cuando en ningún momento lo dije y tengo que ponerlo al final. Okay, ahora sí, continuamos. Tablas con información importante. Esto es una tablita de cómo se hace en la versión en inglés, en el manual en inglés, y cómo podríamos adaptarlo al español. Cuando hablamos de autores en cita parentética, el primer autor y el segundo se divide con esto que se llama ampersand. En español se pondría una Y. Lo mismo aquí, dos autores, apellido, coma, iniciales, coma, ampersand, right. Lo convertimos a apellido, coma, iniciales y right, sin la comita que se pone en la versión en inglés y sin el ampersand. Se transforma en sin coma con la letra I. El et al, que significa y los demás, al citar, en inglés se pone así. Y en español hay dos versiones. Puede ser en cursiva, sin tilde, o en letra normal, pero con tilde en la A. A la hora de acomodar las fechas, el año, coma, mes en mayúscula y día en la versión en inglés. En español ponemos año, coma, día de el mes en minúscula. Y a la hora de poner números de ediciones, en inglés se pone así, en ordinales. En español sería el número, el puntito y la particulita aquí del número ordinal y luego E de punto. Continuamos entonces. Ahora aquí esta es una tabla que muestra, según el tipo de documento audiovisual que ustedes vayan a utilizar, puede ser que vayan a utilizar alguno de estos, cómo saber yo cuál es la persona que puedo usar como autor para hacer las citas y referencias. Entonces, de este lado, si es una película, el autor va a ser el director. Si es una serie de televisión, los productores o productor ejecutivo. Si es un episodio, una serie, entonces el escritor y como coautor el director de ese capítulo especial. Si es un podcast, entonces el presentador o el productor ejecutivo lo ponemos como autor. Si es un episodio de podcast, entonces el presentador del episodio. Un webinar o seminario web sería el instructor que da el webinar, el que ponemos como autor. Aquí hay un cambiecito cuando se compone de canciones o música o álbumes. La música clásica vendría a ser el compositor, ejemplo Chopin, Vivaldi, Beethoven. Pero en la música moderna no va a ser él, sino quien la interpreta, el artista de grabación. En una obra de arte, el artista sería el autor. En un video streaming que dice estamos transmitiendo, como en este caso, la persona o grupo que subió el video. Y en una fotografía sería el fotógrafo, el autor de la obra. Aquí les muestro una tabla que dice qué pasa en el caso que falte información. Si falta un autor, ¿cómo lo vamos a hacer? Así. ¿Cómo sería la cita? El primer ejemplo es parentético y el segundo narrativo. Si lo que le falta es fecha, entonces lo acomodamos así la referencia, poniéndole ese F, ese punto F punto, y así lo acomodaríamos en la cita. Si es el título, entonces el autor, la fecha, entre paréntesis cuadrados una descripción de la obra y después la fuente donde lo tomaron. Esto podría ser, digamos, como es, por ejemplo, la realia. Por ejemplo, un artista, una escultura. Autor y fecha, que falte, entonces le ponemos, entramos por título, sin fecha y fuente, y así sucesivamente. Aquí al llegar al final, en fuente,
sería lo que se conoce como comunicación personal. Entonces no se incluye en la lista de referencias, se cita como comunicación personal. No sabemos de dónde proviene el documento o no tenemos cómo recuperarlo, entonces usaríamos el ejemplo que vimos antes, las iniciales del nombre, el apellido, coma, comunicación personal, día de, el nombre del mes de el año en que se habló o se recibió la información. Ahora vamos a hablar un poquito, ya para ir finalizando la presentación, del lenguaje inclusivo y sin prejuicios que se ha agregado en las normas APA. Se hizo un capítulo especial. Va a ayudar a los autores a reducir el sesgo en torno a temas como el género, edad, discapacidad, identidad racial y étnica, orientación sexual. Se evita ser sensible a etiquetas y va a describir a las personas en un rango más específico de nivel. Vamos a ver los ejemplos que muestran. Por ejemplo, el singular ellos o su va a ser utilizado como un pronombre que sea neutral en cuanto a género. No vamos a empezar a decir los niños y las niñas, los doctores y las doctoras. Veamos este ejemplo. La X representa la forma incorrecta y el check en verde la forma correcta. La carrera del investigador depende de cuán a menudo él o ella es citado o citada. Lo vamos a englobar un poco más fácil. La carrera del investigador depende de cuán a menudo el artículo neutro, cita. Estamos abarcándolos. Segundo punto, en lugar de usar adjetivos como sustantivos para etiquetar a las personas, se prefiere que usen frases descriptivas. Ejemplo, en vez de decir los pobres, vamos a escribir la gente viviendo en la pobreza. Y en tercer punto, en vez de hacer categorías amplias, usen rangos de edad exactos. Va a ser más relevante, va a ser más específico e inclusive a la hora de hacer una tesis o investigación, cuando se hablan de los sujetos de muestra, les va a facilitar mucho más hacer el estudio. En este caso que tenemos gente mayor a 65 años de edad se escribió. Vamos a analizar o entrevistar a gente mayor de 65. Es demasiado amplio. En cambio, podemos decir gente en el rango de los 65 a los 75 años de edad, lo hacemos más específico y es incluso, como les digo, mucho más fácil para nosotros a la hora de hacer la investigación. Ya para finalizar, esta es la muestra de las referencias que yo utilicé, porque obviamente yo no nací aprendida, como dicen, todo lo que ustedes hablan o citan o mencionan, tienen que decir la fuente donde lo tomaron. Entonces yo puse las referencias del manual APA, de estos compañeros de Moreno y Carrillo, una guía de citación y un video de script de donde yo tomé, digamos, los cambios que han habido y todo. Entonces, así lo acomodaría. La A de American no se conoce como APA, pero lo vamos a poner completo, como les decía, estamos haciendo breve resumen. Luego la M de Moreno y la S de script. Este es el orden en que lo pondría. La edición acá, con puntito la A flotante como el número ordinal. En este ejemplo, ponemos después del título, no vamos a colocar la ubicación geográfica, sino que vamos a escribir Ediciones Universidad Central, así se llama. Un punto que se me olvidaba mencionar. Si dijera editorial Universidad Central, le quitamos la palabra editorial. En este caso, como dice ediciones, no hay problema. O que hubiese dicho Universidad Central, ediciones, no hay problema, lo escribimos. Pero la palabra editorial no se menciona. Y luego del publicador, vamos a diferenciar lo que es un documento web porque pusimos la dirección. Y no le agregamos el recuperado de, ya eso no se usa. En este otro ejemplo, entonces, el nombre de el autor sería como un autor corporativo, año, coma, día de mes, el título en cursiva. Entre corchetes vamos a utilizar los corchetes para especificar qué tipo de soporte. Vimos que en diapositiva ponemos presentación de diapositivas, en los congresos ponemos congreso, ponencia. Aquí pusimos video, el nombre del alojador que es el YouTube y la dirección electrónica. Ya con eso entonces finalizaría lo que es la presentación del día de hoy. Si tienen alguna otra consulta, compañero Rafa, compañero Graciela, si hay alguien que ha preguntado algo más, Sí, ya se abre. Sí, tenemos dos consultas por el momento en el chat del canal.
una vuelve a lo que es la citación narrativa, dice una consulta. No sé si ya se dijo, pero si uno utiliza citación narrativa y se parafrasea, al final del párrafo es necesario colocar el número de página. Esto es optativo. Si es un rango de páginas muy amplio, por ejemplo, que está parafraseando, explicando con sus propias palabras un capítulo completo o un libro completo, entonces no ponemos el rango de páginas o la ubicación. Si es una paginación corta, sí la ponemos. Eso podríamos hacerlo, por ejemplo, cuando les piden un estado de la cuestión o estado del arte, que les dicen, vamos a, póngame, ¿qué autores han escrito sobre ese tema? Entonces yo voy a escribir. El autor Vargas, el autor Vargas, en su libro llamado tal, de tal año, explica pa. No vamos a escribir el número de página porque estamos haciendo un rango muy grande. No vamos a poner página de la 1 a la 600, por ejemplo. Entonces, si es un rango pequeño, lo podemos poner, aunque sea parafraseado, para localizar, permitir localizar al lector de su trabajo dónde se encuentra esa cita. Si es algo más global, no necesariamente. Y Brittany consulta que si la presentación va a quedar disponible. Ahí me permito contestarle que sí, va a quedar disponible en este canal de la Universidad de Costa Rica Sede del Pacífico y también lo vamos a colgar en el canal de la biblioteca Luis Ferrero Acosta. Ya esta presentación está siendo grabada, entonces va a quedar para futuras consultas. ¿Alguna otra pregunta, compañeros? Sí, Elena agregó una. Ujú. ¿Cuál es la sugerencia para encontrar documentos con máximo 5 años de vigencia? Como a veces solicitan, ¿cuál es el sitio recomendable para encontrarlos con mayor facilidad? Ok, entonces en ese caso les sugiero que consulten sus repositorios o sus bases de datos de las bibliotecas a las cuales están adscritos. Por ejemplo, en la Universidad de Costa Rica, el Sistema de Bibliotecas, Documentación e Información, SIBDI, tiene un portal donde podemos consultar no solo el catálogo de lo que está físicamente, sino también las bases de datos en línea licenciadas. Entonces, cada base de datos tiene la opción entre sus filtros de búsqueda que usted le pueda especificar el rango de fechas. También, si ustedes están entrando a lo que se llaman repositorios gratuitos, un repositorio es una base de datos que tiene alguna institución donde coloca todo lo que publica y todo lo que ha producido, digamos, intelectualmente. Por ejemplo, tenemos las universidades aquí en Costa Rica, el CONARE tiene un repositorio que se llama KIMUK, K-I-M-U-K. Ahí contiene todo lo que se ha digitalizado de la Universidad Nacional, la Universidad de Costa Rica, la UNED, la UTN y el Instituto Tecnológico. Entonces, en un mismo repositorio pueden buscar y contienen los filtros, entonces, de tal año a tal año. Y ahí digamos, lo delimita y los resultados van a salir. También hay otros repositorios, por ejemplo, unos portales de revistas que acumulan un montón de distintos países. Tenemos uno que se llama Dialnet, D-I-A-L-N-E-T, Dialnet. También ahí podemos buscar las revistas y decir en qué años quiero revisar nada más. Hay infinidad, les invito a que también revisen el Facebook de la Biblioteca Luis Ferrero Acosta. Ahí ponemos en la sección de videos varios enlaces a videos que hemos grabado explicando cómo ingresar a lo que son los repositorios de acceso libre. Cualquier otra consulta, si son usuarios de la Universidad de Costa Rica, podrían comunicarse con nosotros para darles charlas específicas de alguna base. También eso lo hacemos por medio de los docentes, organizan charlas, piden de que quieren que se les explique X información y nosotros les damos explicación al respecto. También les invitamos a mañana temprano. Vamos a dar una charla también por estos mismos medios de cómo buscar en repositorios de acceso libre y explicarles unas pequeñas bases. Entonces ahí pueden conectarse con gusto, ahí los invitamos y se les va a explicar ahí cómo hacer una búsqueda, dónde pueden entrar y ejemplos de cómo filtrar para lo que son las fechas.
Bien, quedó pendiente una consulta que tal Ajá. vez se repite un poco, pero igual vamos a contestarla. Dice, si yo leo algo y lo entiendo, lo escribo con mis propias palabras. ¿Eso cómo se citaría? Eso se le conoce como parafraseo. Entonces usted puede citarlo igual. Apellido del autor, año, explicar con sus palabras y paginación o rango de páginas. ¿Cómo puedo hacer un correcto parafraseo sin caer en lo que es plagio involuntario? Lean el texto, lo cierran, digamos, es un documento escrito, lo apartan y ahora sí empiezan a explicarlo con sus propias palabras, pensando siempre en que la persona que le va a leer su documento no sabe nada sobre el tema. Entonces, para ello, hagan de cuentas que ustedes están haciendo una investigación científica y la persona que va a leer su trabajo no sabe de ese tema. ¿Qué palabras podría utilizar usted de manera que la persona logre entender? Palabras sencillas, concisas, para abarcar el tema. Porque si usted tiene el documento a cada rato ahí que lo está viendo y viendo, puede incluso inconscientemente aplicar palabras que no son de su vocabulario común, su vocabulario así diario, y ponerlo ahí o copiar frases completas que pueden decir, no, está plagiando. Entonces, un buen parafraseo es así. Y aunque sea explicado con sus propias palabras, usted lo tomó de algún lado, no fue, digamos, de su conocimiento propio. Tiene que darle la autoría. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Rafael, Creo que ya no tenemos más consultas. ok. Lo único que están Muchísimas preguntando es gracias. que a qué hora es mañana la charla. Perfecto. Mañana. Liz, ¿cómo se llaman las charlas que vamos a tener mañana? Ay, no tengo el título exacto en la cabeza. Mañana vamos a hablar en la mañana sobre repositorios de acceso abierto y bases de datos. O sea, cómo se va a buscar, qué es la diferencia entre un repositorio y una base, etcétera. Y ejemplos y, digamos, muestras para buscar información. Y la de la tarde es el gestor de referencias bibliográficas Zotero. El Zotero es un software libre que nos ayuda a ayudarnos a la hora de redactar nuestra investigación para poder almacenar las citas y acomodarlas dentro del trabajo y también generar las referencias al final. El título exacto Perfecto. esa, pero en la mañana bases de datos y repositorios y en la tarde gestor Zotero. Ok, En la perfecto. mañana es Muchísimas gracias. en la mañana es a las 10 y la A de la las 10 de la tarde, mañana. Eso y la de la tarde a las 2 de la tarde. Ajá, Perfecto. Muchísimas exacto. gracias, Graciela y Graciela Vargas y Lupet Soto, compañeras de la Biblioteca Luis Ferrero Acosta. Y de Con mucho parte de gusto. la biblioteca y de la Coordinación de Investigación de la Sede Pacífico, de verdad que fue un honor haber compartido este ratito con ustedes vía en vivo desde el Zoom de la coordinación y transmitido en vivo hacia el YouTube de la Sede del Pacífico. También mañana la transmisión va a ser a las 10 de la mañana por este mismo canal y a las 2 de la tarde la transmisión va a ser en vivo hacia el Facebook de la Biblioteca Luis Ferrero Acosta. Ujú, ujú. Muy buen día y nos vemos, si Dios quiere, mañana a las 10 de la mañana en el canal de YouTube de la Sede del Pacífico.